Dios bendiga a todos en esta tarde. Es una bendición el poder estar en este día una vez más para poder transmitir este servicio, esperando que sea de bendición para cada uno de los que se van a estar conectando. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Sabemos que tenemos hermosas promesas de Él. El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice: mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a su mano derecha. En esta tarde yo quiero animarles. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo te encuentras en este momento. Si estás preocupado, probablemente algunos están angustiados, otros pueden estar tristes, pero yo quiero que le digamos al Señor en esta tarde: sálvanos, restáuranos, avívanos. Él en esta tarde, por medio de esta alabanza que nosotros vamos a estar cantando, si tú te unes con nosotros, Él puede restaurar tu vida espiritual. Él puede restaurar tu salud si te sientes enfermo. Él puede restaurar tu mente si te sientes con temor. Él puede restaurar tus emociones en este momento si te sientes atribulado. Solamente pongámonos en las manos del Señor y que Él nos avive, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y la palabra del Señor a mí me enseña que el Espíritu Santo de Dios nos vivifica, nos aviva, y Él es nuestro Dios restaurador, nuestro Dios salvador. Yo te voy a invitar que cantes conmigo en esta tarde, y si no te sabes este canto, ponte en una actitud de alabanza, de adoración, de agradecimiento a Dios por la vida que Él nos da, porque aún estamos aquí y porque sabemos que Él tiene todo bajo control, aún cuando no lo podamos ver. Te adoramos, Señor. Sálvanos, restauranos y avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos y avívanos, oh
Jesús vino para darnos vida y vino en abundancia. Aleluya. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay vida, gozo, triunfo en Jesús, Señor. Hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todos en sus manos. Él tiene a ti y a mí en sus manos, tiene a ti y a mí en sus manos, tiene a ti y a mí en sus manos, tiene a todos en sus manos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me dará. El gozo del Señor mi fortaleza es, y el gozo del Señor mi fortaleza es, y el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él nos dará. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú orar, si tienes ese gozo puedes tú cantar, su gozo sin medida Él me dará. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Sí, Señor. Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, vencerás, venceré y vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Señor, venceremos en el nombre de Jesús, venceremos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor, sabemos que venceremos
toda tribulación, toda lucha, toda prueba, Señor, porque estamos confiando en ti, Señor. Aleluya, estamos creyendo, estamos confiando en tus promesas. Oh, aleluya. Sabemos que lo que tú has prometido a tu iglesia, tú lo cumplirás, porque tú no fallas, Señor. Solamente ayúdanos que nuestra fe aumente, que nuestra confianza aumente cada día, Señor. Aleluya. Para que podamos obtener eso que estamos esperando. Oh, sí, Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Aleluya. Y estos son para usted. Estoy Obsequio. confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, yo estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más tu luz, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Sí, Señor, tú no fallarás, Señor. Seguimos confiando en Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.
Dios en esta tarde, hermanos. Dios los bendiga. Un placer volver a verles por medio de las plataformas digitales, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha dado un día más de existencia. Amén. Dios sigue sentado en su trono, dice la palabra de Dios, y sigue bendiciendo a su pueblo que lo alaba de corazón. Amén. Es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir las buenas nuevas de salvación. Déjeme decirle que si yo fuera un motivador en el mundo, alguien que yo lo motivara, que usted perdiera peso, pues eso tendría algo, ¿verdad?, un propósito. Pero el propósito de motivar, ¿verdad?, con la palabra de Dios es el propósito de dar la vida eterna. Que toda aquella alma que no ha conocido a Cristo llegue a conocerla y pueda ser salva. Y a nosotros, su iglesia, darnos la fortaleza para seguir adelante en medio de las pruebas y de las luchas. Quiero enfatizar, cuando venía camino aquí, venía pensando, y el Señor me hacía pensar, y decía yo, ok, ¿qué postura tenemos ante la situación que se vive en este momento? O la iglesia, ¿qué postura tenemos ante los tiempos que se están viviendo? Estamos viviendo, dice la palabra, tiempos no buenos, ¿verdad? Pero venía a mi mente y decía, ¿qué postura tenemos nosotros como pueblo de Dios ante esta pandemia? ¿Qué postura tenemos nosotros ante el pueblo del Señor de estos tiempos que son malos? Espero que no tengamos la postura de lo que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que a medida desobedecía y desobedecía. Espero que en este tiempo, y digo yo espero porque yo creo que la palabra de Dios se predica cada día. Los martes hay enseñanza, hay escuela dominical, hay palabra en la tarde, y creo que alrededor de todo el mundo, creo que la iglesia de Dios sigue predicando el evangelio. Y yo creo que ese día que venga, el día del juicio, no vamos a tener ninguna excusa delante de Dios para decir, es que, Señor, no se predicaba la palabra se sigue hablando, la palabra sigue llegando, la palabra se sigue predicando, y hay de nosotros que la tengamos en poco, como en esta historia vamos a mirar. Yo le voy a invitar que vayamos en el libro de Ezequiel, y solamente vamos a dar lectura a un solo versículo de la palabra. Es Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 18. Y la escritura dice así, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, pues también yo procederé con furor. Dice la palabra, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Dice, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites en este lugar, Señor, estar para anunciar tu palabra, Señor, para anunciar las buenas nuevas, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu bendita misericordia. Te damos gracias por un maravilloso día que tú nos das, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Señor, y darnos entendimiento, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has hablado a mi vida primeramente, Padre, y que quieres que yo comparta, Señor, con tu pueblo. Te doy gracias por este grande privilegio, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos. Miramos aquí en la Escritura, en este libro de Ezequiel, miramos algo que el Señor, miramos como que está enojado, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor, está enojado. Porque en el versículo 18, vuelvo a decir, dice, pues también yo procederé con furor. Y cuando estudiaba esto, decía yo, wow, ¿qué sería, qué es lo que el pueblo había hecho en sí para que el Señor llegara, Jehová llegara y estuviera con furor, estuviera enojado con el pueblo? Nosotros conocemos a un Dios perdonador, a un Dios que tiene misericordia. Pero ¿sabe una cosa? Dice que Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué le decía esto yo, que se predica la palabra y seguimos oyendo la palabra y seguiremos oyendo la palabra? Porque aquel día delante del Señor no tendremos una excusa, hermanos. No tendremos por qué decir, yo no escuché la palabra, tu palabra no se predicaba, hubo un tiempo que no se predicó, por la pandemia no hubo palabra. No, hermanos. Estamos llegando por medio de las redes digitales. La palabra se sigue predicando. El Señor sigue instando a su pueblo a que sus cosas las tomemos en serio, Señor. Y sabe una cosa, porque en este relato de la Escritura miramos a un pueblo que Dios había sacado desde antes y Dios había mostrado sus maravillas. Sin embargo, el pueblo se había vuelto
a las fábulas, a dioses ajenos. Había desobedecido lo que era la palabra de Dios. Y en esta tarde, este mensaje es para la iglesia. Porque este mensaje que está aquí en el libro de Ezequiel, hermano, es dirigido a la iglesia, al pueblo de Israel. El Señor se había molestado de tal manera que dijo: no tendré misericordia, no los oiré. Van a gemir, van a llorar, van a clamar, pero no los escucharé. Y sabe una cosa, qué triste es que Dios llegara en este momento, ¿verdad? Que en este momento se diera esa situación, ¿verdad? Que oyera el clamor de su pueblo y se dignara a no escucharnos. ¿Por qué? Por la condición del pueblo. Pero quiero llevarlo al trasfondo bíblico de todo esto. Ahí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8 y el versículo 5, recordemos que el Señor llega y lleva a Ezequiel. De primero en el capítulo 1 al capítulo 3, miramos cómo Dios llega a Ezequiel y lo levanta para que predique la palabra, para que predique que en esos tiempos venía el fin, ¿verdad? Sin embargo, estamos mirando que había hecho 14 años, habían pasado 14 años desde la primera vez del capítulo 1 a este capítulo 5, cuando dice la palabra que el Espíritu de Jehová llevó a Ezequiel. Y en el versículo 5 dice así: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y dice: y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen. Fíjese bien, está hablando de una imagen primeramente. En la imagen, anteriormente el pueblo de Israel ya tenía antecedentes penales, como podemos decir. Tenía antecedentes de que volvía a sus ídolos, volvía a las andanzas, como podemos decir. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 21 y el versículo 7, Dios había mandado algo a su pueblo. Después de la muerte del rey Ezequías, dice que se levantó su hijo Manasés. Y Manasés desobedeció las órdenes de Jehová. Porque dice en el capítulo 21, el versículo 7, dice: y puso, dice, una imagen de Acera que él había hecho. O sea, él había creado una imagen de Acera. Acera era era una diosa de la fertilidad. Y el pueblo se había volcado a adorar a esa diosa. Dice: del cual había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David. Fíjese lo que había dicho Jehová a David y a Salomón su hijo. Dios había especificado bien lo que había levantado él y para qué lo quería, ¿verdad? No dijo para que todo el mundo entre aquí y adore a quien quiera. Dice la escritura que le dijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Su nombre en esa casa, ¿verdad? Y miramos aquí que lo primero, cuando lleva a Ezequiel en la visión y le dice: mira, te voy a decir por qué estoy actuando, te voy a decir por qué estoy enojado ante mi pueblo, te voy a decir por qué es lo que voy a hacer, te voy a decir que mi ojo no lo vendrá, ni su clamor, dice, va a llegar a mí, no le voy a hacer caso, y te voy a decir por qué. Ven que te voy a mostrar y te voy a llevar para que sepas tú qué es lo que ha hecho mi pueblo, qué es lo que ha hecho, que ha transgredido todas mis leyes. Lo que yo les he dicho lo han echado a un lado. No han tenido en serio lo que Dios había hecho con ellos, hermanos. Dios, miramos que en su palabra, miramos que Dios había hecho prodigios, había hecho maravillas, había abierto el mar, les había dado el maná, tantas cosas que Dios había hecho, y el pueblo le daba la vuelta y le pagaba con eso. Dice la escritura, ¿verdad?, que el pueblo se alzaba imágenes y adoraba falsas imágenes. Es como si el día de hoy, hermanos, nosotros, en vez de estar agradecidos por lo que Dios hace en este tiempo, por lo que Dios como nos tiene con bien, nos diéramos la espalda y le dijéramos: se me olvidó lo que hiciste por mí. Me salvaste de la muerte, sí, Señor, pero eso fue hace 5 años. Ya 5 años pasaron, ya me olvidé de lo que hiciste. Pero yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia, nosotros como pueblo del Señor, yo creo que cada maravilla que Dios hace, cada misericordia que Dios hace, cada prodigio que Dios hace en la vida de nosotros, no se les tiene que olvidar, hermanos. Dice, ¿verdad?, que Ezequiel lo lleva y le muestra lo que el pueblo había hecho. Dice: Manasés se había hecho una estatua
que él había hecho de acera y la puso para que en el atrio, dice la Escritura, donde Dios había dicho que era para su pueblo, para que su nombre se adorara, fue y se llevó ahí, hermanos. Una falta de respeto tremenda, qué bárbaro. ¿Verdad? Como podemos hoy en día caer en una falta de respeto. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque este mensaje es para la iglesia. Ahora, usted dirá, la iglesia, es para la iglesia, para esto. Mire, estas son 4 paredes donde nosotros, tú y yo, nos reunimos a orar el nombre del Señor. Pero la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. El templo y morada del Espíritu Santo dice que es nuestro corazón. Y hay de nosotros en este tiempo cómo estemos actuando, cómo estemos dándole las gracias a Dios. Dice, aquella imagen del celo, dice, en la entrada. Ahora, nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento y mirar que en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y el versículo 14, pero voy a empezar desde el versículo 12 para que tengamos una idea. Dios había dicho, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Dios le estaba diciendo a su pueblo, guárdate de hacer amistad con los moradores de la tierra en Canaán. Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Porque Dios sabía que las malas costumbres iban a corromper, las malas prácticas iban a corromper las buenas costumbres. Y le dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. El Señor primeramente le está dando una advertencia al pueblo. Guárdate, cuídate, no te metas tanto con ellos. No hagas caso de lo que ellos hacen, de lo que ellos practican. Es lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo. Y le sigue diciendo, para que no sean tropezadero en medio de ti. Iba a ser tropezadero en el medio en que el pueblo iba a alabar y adorar al Señor. Y dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque Dios sabía que ahí estaba la, ¿verdad? Dice la diosa Acera. Y cortaréis sus imágenes de acera, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, dice, celoso es. Entonces, Dios les había dicho, no te harás ningún otro Dios en frente de ti. Dios, yo, dijo el Señor, celoso soy. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Y Dios no compartía su gloria con aquellos dioses falsos. Por eso le dice al pueblo, guárdate, guárdate a la tierra donde vas a entrar. Estas son las instrucciones. La palabra de Dios nos da instrucciones, hermanos, de cómo comportarnos. Nos da instrucciones de cómo vivir en estos tiempos. Nos da instrucciones de cómo tenemos que guardar nuestro corazón. Se las dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, nos las da hoy en día. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, dice, no pasará. Su palabra sigue siendo y será por todo el tiempo, hermano. Amén, seguimos. Me dijo entonces, hijo de hombre, casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Qué tristeza, hermano, que Dios haya decidido alejarse de su santuario. El lugar donde Dios había especificado que sería alabado, ahora Dios estaba diciendo, yo me alejo porque ahí se practica maldad. Yo me alejo porque mi pueblo me ha dado la espalda. Yo me alejo porque yo no puedo vivir entre el lodo. Prácticamente eso fue lo que le dijo. Dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, aquí no había terminado todas las cosas, hermano. El pueblo seguía haciendo cosas que eran abominación delante de Dios. Y por eso le dice, aquí no he terminado. Ven, Ezequiel, que todavía me falta por mostrarte este pueblo lo que está haciendo. Y dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared,
y he aquí una puerta. Aquí, cuidado que aquí se pone más interesante la cosa. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Estos era el pueblo de Israel, hermano, lo que estaban haciendo. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias, fíjense bien, abominables, algo que Dios no permitía, algo que Dios detestaba. Dice, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Quiere que le diga quién eran esos 70 varones? Eran los líderes de la tribu. Qué tristeza, ¿verdad? Que los encargados, los principales del pueblo de Israel estaban corrompidos también. Amigo, que tú me miras en casa, a lo mejor dices, cuidado, que el liderazgo. No, hermano, tú eres líder también. Porque Dios a cada uno de nosotros vio algo, vio liderazgo en cada uno de nosotros y por eso nos salvó, por eso nos redimió. Así es que cada uno de nosotros somos líderes. 70, dice, de los varones ancianos estaban ahí. El liderazgo del pueblo de Israel estaba metido en todo esto. Por eso Dios desde el principio dijo, mi ojo no verá ni mi oído oirá, y aunque estén gimiendo, no voy a oír, no les voy a hacer caso. Porque había llegado un tiempo, hermanos, un tiempo en que Dios se había hastiado del pecado. Dios miró que el pueblo se había volteado otra vez en contra de él. Dios miró que el pueblo se fue en contra en los ídolos y le dio la contra al Señor. Y Dios estaba en su trono y estaba diciendo, ok, pero cuando ustedes clamen a mí, yo no voy a oírlos. Y qué tristeza, porque aquí está anunciando el Señor que Él se va a ir de ahí, del pueblo. Es decir, yo me estoy yendo de aquí del templo. Y qué lástima que el Señor esté abandonando ahí. Es algo tremendo, hermanos. Dice, versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes. Fíjese bien, el liderazgo del pueblo de Israel metido, dice, y en sus cámaras imágenes de ídolos pintados ahí. Y sigue diciendo, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Oh, wow. Jehová ha abandonado la tierra. Fíjese nomás. Fíjese el concepto que tenían. De tal manera estaban tan corrompidos. De tal manera estaban metidos tanto en la idolatría y en el pecado que pensaban que Jehová no los estaba mirando. Ellos mismos dijeron, Jehová no nos ve, Jehová se ha ido. Pero déjame decirle yo, por medio de la palabra, ¿dónde se tenían que haber ido para que no los encontrara Jehová? En el Salmo 139, el versículo 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Dice, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. El versículo 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. A ningún lado se tenían que ir a esconder porque no podían. ¿A dónde pensaba el pueblo o los ancianos que se iban a esconder de Dios? ¿A dónde pensamos nosotros que nos podemos esconder de Dios? Si algún día hemos pensado, el Señor no está aquí, puedo hacer esto,
porque no está aquí el Señor, porque no está aquí la pastora, porque no está aquí el pastor, porque no están los hermanos, cuídate que Dios es una ventana que si volteas al cielo vas a mirar una ventana tan grande y tan azul, que eso es la que te está mirando. Estos ancianos pensaban y creían que Dios no estaba, que se podían esconder, que se podían meter a su cuarto, podían poner sus imágenes y podían adorarlas, pensando que Dios no sabía qué estaban haciendo. Equivocados estaban. Por eso el furor había subido a la presencia de Dios. Por eso Dios estaba enojado. Por eso Dios había dicho, aunque el pueblo clame, no los voy a oír. Porque tanta maldad han hecho que ya me hicieron enojar. Y cuidado, hermanos, porque ahí el que pierde es uno. Dios está en su trono. Dios es soberano. Amén. Seguimos. El versículo 14 dice, porque en el versículo 13 le dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Wow. Fíjese que aquí todavía no había terminado lo que el pueblo estaba haciendo. No solamente eran esas dos situaciones, sino que el Señor le dice, ven, Ezequiel, si tú piensas que yo soy injusto de la manera que yo juzgo, ven para que mires y yo te voy a demostrar por qué estoy haciendo lo que voy a hacer. ¿Por qué me voy a ir del pueblo, aquí de la presencia, de donde mi nombre se adora? Yo te voy a decir por qué me estoy yendo. Porque yo no puedo habitar donde esté el pecado. Dios no puede habitar en el pecado, hermanos. Dios no puede habitar en un corazón que esté pecando. Dios no puede habitar en una iglesia que esté pecando. Porque qué triste es que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Y eso es lo que hacemos cuando pecamos. Cuando desobedecemos a Dios, eso es lo que hacemos. La presencia de Dios se hace a un lado. Porque saben una cosa, Dios no habita en medio del pecado. Y por eso Dios nos dice, no pequen, hijos míos. Tienen este libro, que es la palabra mía con todos los mandamientos. Tienen aquí especificado qué es lo que deben de hacer y no deben de hacer. Este es el manual de vida para cada uno de ustedes. Pero si no lo seguimos, hermanos, en vano es. Versículo 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Fíjese bien, ahora refiere a las mujeres. Las mujeres dentro del pueblo de Israel eran más conservadoras en cuanto a la religión. O sea que si miramos que los hombres estaban corrompidos, las mujeres también. Por eso dice, una de las mujeres estaba endechando, dice, a Tamuz. Ahora déjeme contarle un poquito acerca de este Tamuz, este famoso Tamuz que pone la palabra aquí. Dice, ¿verdad?, que el Tamuz era el Dios, es el Dios de la vegetación y de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, fíjese, la escritura dice, donde estaba, dice, la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres, no dice una mujer. Eran varias mujeres. Varias mujeres dice que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Al ser el Dios de la naturaleza y de la vegetación, pensaban, fíjense bien lo que pensaban, ellos pensaban que con el cambio de estación reflejaba la muerte y la resurrección. Esa creencia tenían, ¿verdad? Dice que en el otoño y en el invierno, cuando la naturaleza dejaba de ser, cuando nosotros miramos en el otoño y en el invierno, cuando las hojas se caen, cuando muchos árboles no producen, ¿verdad? Miramos nosotros en otoño y en invierno, ellos pensaban que ese Dios había muerto. Y dice que se lloraban, se lamentaban porque había muerto. Pero dice que vuelto el verano, cuando todo empezaba a resplandecer, dice que empezaban a glorificar a ese Dios. Porque decían, ha resucitado otra vez. Era el Dios de la vegetación y de la naturaleza. Entonces, por medio de la estación que Dios creó, porque Dios lo había especificado así, ¿verdad? Dios dio las estaciones al año. Ellos pensaban que cuando en otoño y en invierno, cuando la naturaleza dejaba de ser, ellos pensaban que moría. Pero ellos pensaban también que resucitaba. Entonces, las mujeres dice que estaban endechando, o sea, estaban alabando, estaban adorando. Primero dice que lloraban,
en ese tiempo. Pero venido el tiempo, dice, en el verano, dice que después las mujeres estaban celebrando porque Tamuz había resucitado. ¡Wow! Y ellos, después de mirar el Dios todopoderoso, después de mirar tanta maravilla el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo hoy en día, digo yo? ¿Estamos siguiendo la palabra como dice que la sigamos? Quizás no tengamos pinturas o animales dentro de nuestros cuartos, pero ¿cómo está mi corazón, iglesia? Aquel primer lugar, ¿a quién se lo estoy dando? ¿Se lo estoy dando a mi Señor o se lo estoy dando a otra persona? Por eso el Señor se había en gran manera enfurecido con el pueblo y le dice a Ezequiel, pero ven todavía, quiero que te fijes que yo soy un Dios justo. Jehová dijo, yo soy un Dios justo. Y dice, versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, dice, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, o sea, dándole la espalda al templo de Jehová, fíjese bien, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¡Wow! Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que este servicio, este domingo está lleno. Templo Cristiano Sinaí se llenó con 300, no sé la capacidad, ¿verdad? Pero se llena. Pero la oración es que todos están dando la espalda hacia el púlpito y están pensando en las maldades que van a hacer saliendo de aquí. Están pensando en lo que van a hacer, en lo que realmente su corazón se los va a llevar a hacer. Y están dándole la espalda al Señor. Es como cuando pecamos, le damos la espalda a Dios, porque estamos quebrando sus mandamientos. Y eso es lo que había hecho el pueblo, hermanos. Se había corrompido de tal manera que Dios se había enfurecido. Dentro de su templo se estaban haciendo cosas que no se tenían que hacer. Los líderes estaban corrompidos, las mujeres estaban corrompidos, todo el pueblo estaba en pecado. Y dijo Dios, hasta aquí ya. Ya me llenaron, como dice la cabeza de piedritas. Ya. Es tiempo de que voy a juzgar, voy a hacer un juicio. ¿Verdad? Y me imagino que el pueblo iba a clamar como en otras ocasiones, que clamaba cuando no tenía juez. En el desierto dice, y Dios levantaba juez, y el pueblo se enderezaba, pero dado que el juez faltaba, el pueblo volvía a adorar imágenes. No entendían, no habían encontrado, no habían agarrado, no habían captado el mensaje. Qué triste, hermanos, que Dios estaba por abandonar, por salirse de ahí, de tal manera que se hacían cosas que no se tenían que hacer. Y qué tristeza fuera que en estos tiempos la presencia de Dios se fuera por el pecado. Por eso le dice, antes de entrar al pueblo de Canaán, le dice, eso te va a estorbar. No te metas con ellos, porque eso te va a estorbar en tu adoración a mí. El pecado nos estorba para adorar a Dios. Si hay pecado, si hay una vida pecaminosa, si hay una vida que no se ha entregado a Dios, hay alguien que está haciendo pecado, la iglesia está en pecado, voy a poner un ejemplo, esto no es que me estoy dirigiendo, pero cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero si estamos mal delante de Dios, eso nos estorba para adorar a Dios, eso nos estorba para cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor, cuando queremos adorarlo. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, hermanos. Y muchas veces podemos leer la palabra y podemos pensar, wow, qué pueblo. No entendían. Qué pueblo tan cabezón, podemos decir, ¿verdad? No entendían. Pero ¿y hoy? ¿Y hoy en día? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios delante de Él? Gloria a Dios. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Y seguimos. En el versículo 18, llegamos ahí donde empezamos, donde el Señor dice, pues también yo procederé con furor. Dice. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré.
lo único que yo pensaba cuando estaba estudiando, decía, bueno, ok, Dios es un Dios justo. Amén, Dios es un Dios justo. Y decía yo, pero yo creo que dentro del pueblo había hombres y mujeres genuinos que tenían su corazón a Dios. ¿Y qué iba a pasar con ellos? Dios tenía también todas las cosas con cuidado. Y como le digo, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que tiene en control las cosas y Dios es un Dios justo. En el capítulo 9, en el versículo 4, dice así: y le dijo Jehová, ¿se recuerdan que antes de esto Jehová dijo que habían venido 6 varones, 6 ángeles que iban a traer la ira, ¿verdad? A uno de ellos en el versículo 4 le dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. O sea que había gente que clamaba, había gente que gemía, había gente que se lamentaba de lo que lo demás el pueblo estaba haciendo. Dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, dice que había gente justa, había gente que no se contaminaba con las cosas, había gente que no se contaminó con los ídolos, había gente que clamaba y se lamentaba por lo que el pueblo estaba haciendo, porque eso dice la Escritura, que al pueblo lo iba a llevar a lo que Dios tenía preparados para ellos, que era un juicio. Pero dentro de todo había, en el pueblo de Dios había gente que clamaba a Dios, que respetaba a Dios, que seguía las órdenes de Dios. Y dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermano, si nosotros somos de los que gimen y claman a Dios, Dios nos toma en cuenta. Ese día del juicio vamos a tener una marca que Dios ha puesto. Una marca que dice, este es mi hijo, a este yo lo conozco, ella también, él también. Vamos a ser privilegiados, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque dentro del pueblo dice que había hombres y mujeres que clamaban a Dios, que gemían a Dios. Muchas veces cuando uno mira tantas cosas que pasan en el mundo, yo no sé si uno en el momento, cuando usted escucha de alguien que llega y mata a 10 personas o 20 personas, yo no sé si somos de los que decimos, Padre, llévatelo de una vez, que se lo lleven allá a la silla eléctrica, ¿para qué lo quieres en este mundo? O somos de los que decimos, me duele, porque se llevó a tanta gente que a lo mejor no conocía de ti, Padre. Me duele porque esto no tiene que estar pasando, porque el enemigo está haciendo estragos. O somos de los que decimos, Padre, ahí te va, ¿verdad? Pero dice que en el pueblo había hombres y mujeres. Y le dijo al ángel, márcalos, porque a ellos no les vas a hacer nada. Ese es pueblo mío, ese es pueblo que me adora, ese es pueblo que todo el tiempo está clamando a mí. A esos no les hagas daño. Déjame decirte una cosa, dentro de todo lo que está pasando, somos privilegiados, porque cuando clamamos a Dios, Dios sabe quiénes son sus hijos, sus verdaderos hijos. Amén. El versículo 6 dice del capítulo 9, fíjese cómo venía lo que Dios iba a hacer el juicio. Dice, matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. O sea que el juicio empezaba por casa. Dijo el Señor, por mi santuario empieza el juicio. Sobre mi pueblo, sobre mi santuario. Y dijo el Señor, ancianos, jóvenes, niños, vírgenes, todos empiecen por ellos. Pero aquellos que tengan la señal, no les hagáis daño. Algo parecido como en Éxodo 12, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte pasa por ahí, Dios le da instrucciones al pueblo en la Pascua, ¿verdad? Cuando iban a tener esa cena con el cordero sin mancha, sin defecto, y el Señor les da las instrucciones cómo tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, todo lo que tenían que hacer. Y dice, y
tomarás sangre, dice, y pondrás en los postes y en los dinteles de las puertas por una señal. Entonces, dice la Escritura, entonces yo pasaré esa noche, dice el ángel. Yo pasaré esa noche, dice, y heriré de muerte a todo primogénito de la casa de Egipto, dice. Pero aquellos que hayan puesto la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, dice, voy a pasar de largo. Y Dios hizo una diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Ahí podemos mirar que Dios cumplió su palabra. Porque Dios iba a traer ese juicio, esa mortandad, pero había dado instrucciones. Y aquellos que estuvieron dispuestos a acatar las instrucciones fueron salvos. Esto nos hace salvos, hermano, la palabra de Dios. La obediencia nos hace salvos. Es terrible porque si seguimos leyendo en el capítulo 10, usted va a mirar ahí, pero eso yo se lo dejo para que usted lo siga leyendo en su casa, y miramos cómo la gloria de Dios abandona el templo. Y qué triste, hermano, le puedo decir, qué triste que la gloria de Dios abandone el templo. Porque Dios no podía estar mezclado con el pecado. Dios no se mezcla con el pecado, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Verdad? Por eso en los últimos días el Señor dice, el que es santo, santifíquese más cada día. La venida del Señor está cerca. Yo no le puedo decir cuándo, porque no lo sé. Porque la Escritura dice, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles. Pero viene pronto, hermanos. Son señales que estamos mirando. Hoy en la mañana el mundo de la medicina está medio loco, está medio concernado, porque no saben qué pasó, de dónde viene, a dónde va. Si puede haber una segunda infección después de que se vaya. Entonces todo el mundo anda con preguntas en el aire. Pero ¿quién se pregunta qué es lo que debo de hacer para recibir la vida eterna? Pocos. Muchos se preocupan más por cosas materiales que por cosas espirituales. Y déjame decirle una cosa, esto un día va a perecer. ¿Por qué no planeamos para el futuro, para la vida eterna? Para donde tendremos que estar toda la eternidad, hermanos, con el Señor Jesucristo. Esto le pasó al pueblo de Israel por desobedecer. Y déjeme decirle que qué bárbaro. Si Dios no lo había consumido antes, era por tanta misericordia, pero llegó un tiempo en que Dios dijo, ya, hasta aquí, se acabó. Aquellos que han estado jugando a la iglesita, sigan jugando a la iglesita. Aquellos que siguen clamando a mí de verdad, sigan clamando, porque esos van a tener una señal. Y el día viene, y Dios, estando en su trono, nosotros vamos a comparecer ante el trono de Cristo, dice la palabra. Y lo que hayamos cosechado aquí, sembrado, vamos a cosechar. El que sembró para la carne, corrupción. Pero el que sembró para el espíritu, vida eterna. Es sencillo, hermano, la palabra lo que nos dice. Pero cuando estaba mirando y esto dije yo, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Dios, con tantas maravillas, con tantos prodigios, con tantos milagros, con tanto abastecimiento que Dios les había dado, comida, cómo el pueblo se pudo haber olvidado de tal manera? Ahora mi pregunta es esta, y con esto voy a empezar a terminar. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde quedamos tú y yo? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas maravillas Dios ha hecho? En esta tarde yo me preguntaba y decía, iglesia de Cristo, ¿qué es lo que tenemos? ¿O cómo es nuestra postura? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros corazones? Si es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Acuérdese, no estamos en el tiempo de antes para hacer lo que hacían ellos, pero esto puede ser algo que esté en nuestro corazón. Esto puede ser algo también equivalente a lo que ellos hacían, que era desobedecer la palabra de Dios.
borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Dios. Como ya os he dicho lo antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Wow, bien claro. Así es que empecemos a trabajar en nuestro corazón si es que hay algo de eso en el corazón de nosotros. Pero si estamos en la postura que sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Estamos bien, sigamos así, vamos por buen camino, vamos encauzados a la vida eterna haciendo esto. Pero si estamos entre las primeras que le mencioné, todavía hay tiempo. Arrepintámonos de todo eso y volvámonos a Jehová, dice. Volvámonos a Dios. Es tiempo. Llegó un tiempo donde Dios se cansó de tanto pecado. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan cansado estará el Señor en este tiempo? De este mundo, de lo que se hace en este mundo. Oiga, usted puede ver la tecnología en la palma de su mano con un teléfono, pero ese teléfono puede ser un instrumento de dos filos también. En ese instrumento se pueden mirar cosas que no se deben de mirar. Años para atrás, hace como unos 8 años, unos 8 años, hermanos, fui a una convención. El hermano era un predicador que venía de la Ciudad de México. Lo que a mí me llamó la atención fue esto, que dijo, se ha hecho un estudio a nivel ministerial. Dice, tomando en cuenta solamente a los siervos de Dios. No me malinterprete, yo no estoy diciendo siervo de Dios le aplica a usted, no. Simplemente esta fue una estadística que le preguntaron a cada pastor. A cada pastor le empezaron a hacer una encuesta, y de esas encuestas que hacen lo que usted no tiene ni que poner su nombre. Usted simplemente conteste estas preguntas. Entre el 35 y el 40% del pastorado, hermano, tenía problemas o adicción a la pornografía. Algo alarmante. Algo alarmante. Dije yo, wow, ¿cómo puede ser posible que un ministro de Dios esté en esa situación? Pues créalo, eran alarmantes las cifras. Y dije yo, Padre, líbranos de un mal así. Líbranos de un mal así. El pueblo se corrompió en gran manera porque dice que lo que Dios en Levíticos 11 miramos la instrucción que Dios les había dado para las aves que podían comer y las que no podían comer. El pueblo estaba adorando a reptiles que ni siquiera podían comer. Los estaban haciendo objeto de adoración en sus hogares. Es algo que el Señor dijo, ya eso es demasiado. ¿Qué tanto será demasiado en este tiempo? ¿Qué tanto el mundo está corrompido? ¿Qué tanta la iglesia universal de Dios a lo mejor necesita un despertar? Necesita un despertar y que la palabra de Dios nos confronte y nos diga dónde tenemos que cambiar. ¿Verdad? Porque cuando nos examinamos a base de la Escritura, hermano, nos encontramos fallos. Déjeme decirle algo, con esto termino. Esta Escritura, hace una semana y media mi esposa me comentó, como estamos en casa ahorita, ¿verdad? Los dos. De repente, un día en la mañana llega mi esposa y me dice, oye, mira, estaba Ezequiel, me dio algo así, y ok, le dijo, está suave. Ese día en la noche, hermanos, yo fui y empecé a buscar y sentí un impacto en mi vida, eso yo se lo pongo en mi vida, dentro de mí, que el Señor a las 2:45, yo todo el tiempo, si es calambre o lo que sea, yo todo el tiempo anoto el tiempo. A las 2:45 de la madrugada, el Señor me despertó con esa escritura en mi cabeza. Y me puse a escudriñar la palabra y a esa hora empecé a decir, wow, Señor, para mí fue algo impactante en mi vida. No me malinterpreto decir, pastor, pero ¿qué condición está? No.
Dios me dijo, puedes hacer más. Puedes ayudar a aquel que lo necesite. Puedes interceder más por aquel que esté en pecado. Por aquel que a lo mejor esté en pornografía. Por a lo mejor aquel que esté en enfermedad. Puedes hacer mucho más. Puedes clamar y gemir, como dice mi palabra aquí. Tú lo puedes hacer. Puedes ser un intercesor. Y eso a mí como que, no sé, me pegó dentro de mi corazón. Me quedé impactado con la palabra. Y empecé a leer y empecé a mirar cómo el pueblo se corrompía, cómo el pueblo desobedecía. Y dije yo, ¿cómo puede ser tan malagradecido el pueblo después de lo que Dios hace a veces por nosotros, hermano? ¿Cómo podemos pagarle a Dios? No, hermanos. Yo creo que es tiempo, hermanos, que nos volvamos a Él. Dios conoce cuál es tu área, Dios conoce cuál es mi área que tenemos que superar. Y en esta tarde yo te voy a pedir que si alguno necesita pedirle perdón al Señor, lo hagamos, ¿verdad? Y pedirle al Señor, Dios quiera que cuando tú vengas en tu reino, Señor, yo pueda irme contigo. Que mi corazón esté limpio, que mi mente esté limpia, que mi corazón no se contamine con ninguna de estas cosas de este mundo. La vida es tan corta como para amargarnos la existencia, hermanos. Yo creo que es tiempo de que nos metamos y adoremos a Jesucristo en espíritu y en verdad, dice su palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, te doy, Padre. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, Padre, en esta tarde. Que tú tengas misericordia, Padre. Que tu presencia no sea parte de nosotros, Padre. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo siga consolándonos, Padre. Que tu Espíritu Santo siga con la iglesia, mi Cristo de la gloria, Padre. Que nuestras vidas, Padre, puedan ser, Señor, cartas abiertas ante ti, Señor. Y en esta tarde te pedimos que si hemos pecado, te hemos faltado, Padre, nos hemos alejado o te hayamos dado la espalda, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a tu iglesia, Padre. Perdónenos, Señor, Padre, en esta tarde, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Padre. Sana nuestras dolencias. Ayúdanos, Padre, a vencer el mal, Padre. Gracias te damos, Padre. Te damos tantas gracias, mi Cristo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bendita misericordia. Gracias te damos en esta tarde, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón y ruego que el Espíritu Santo te dé el entendimiento. Amén. Que el Señor te bendiga.